Bueno, pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y seguimos avanzando en la información porque la Cámara de Comercio y de Servicios se ha reunido en estas últimas semanas con autoridades de gobierno, por ejemplo, con autoridades del Ministerio de Economía para plantear, entre otros temas, el efecto Temu, también el asunto de la seguridad, y con el ministro del Interior, Carlos Negro. Vamos a recibir esta mañana al presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarnos. Bueno, le comienzo por el tema seguridad. ¿Qué hablaron con Carlos Negro y cómo se puede abordar esta serie de robos pirañas que se vienen dando? ¿Qué pueden hacer los comerciantes y qué puede hacer la policía? Bueno, justamente a raíz de estos robos pirañas es que la Cámara vio este tema y hacía... No es algo nuevo, porque en la Cámara existe desde hace mucho tiempo, es una comisión de seguridad. Ustedes saben que la seguridad afecta a todos y a la actividad comercial, por supuesto. No está ajena de lo que pasa con el tema de seguridad. A raíz de estos robos pirañas, que lo primero que hace es alterar a la gente, al público en general, altera el mundo normal del comercio. Lo primero que hicimos es, bueno, tomamos una idea, juntémonos con todos los grupos de comercio que están afectados directamente o que en los últimos tiempos se han visto afectados. Farmacias, por ejemplo. Farmacias, shopping, supermercados. Que dijimos, bueno, invitémoslos a que vengan a la Cámara y charlemos con ellos. Porque además son socios nuestros. Y por el otro lado también invitamos a las empresas de seguridad privada, que también son socias nuestras y que tienen mucha experiencia. Tienen la experiencia de la calle, ellos están brindando seguridad no solamente en farmacias, sino en todos los lugares. Y eso entendíamos muy importante, escuchar la parte de ellos, como también invitamos a la Asociación de Comercio del Uruguay, de Cielos Abiertos, lo que llamamos los shoppings de Cielos Abiertos, y que eso nos permitió tener un panorama general de lo que estaba pasando desde el sector privado y cómo lo veían. Y invitamos al Ministerio del Interior, primero porque es un agente fundamental en esto, es un actor fundamental, y además es el que tiene la experiencia, es el que en definitiva es el que es responsable de la custodia o de la vigilancia o de la seguridad en la vía pública. ¿Alcanzaron las medidas que dispuso el Ministerio del Interior de controles para frenar el tema? Quiero aclarar que esto fue una primera reunión, que ahí no se establecieron medidas, se manejó el tema, porque era la primera medida, la primera reunión de encuentro, y eso es lo importante. Yo creo que lo importante y la función de la Cámara es articular justamente entre el sector privado y el sector público acciones que puedan, en alguna manera, y en este caso en particular, atender la problemática. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente, tuvimos esta reunión, hablamos. Otra cosa que es muy importante, nosotros tenemos en el sector privado empresas que son nacionales, pero hay empresas que son nacionales que también tienen sus filiales o son internacionales con sus filiales en Uruguay. Y ahí es muy importante recoger la experiencia de otros lugares. Claro, ya ha pasado en otras partes del mundo y nos contaban los expertos de seguridad de algunas empresas, nos contaban lo que pasaba en Chile, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, cómo se abordó el tema. Está claro que este es un tema que nosotros no podemos hacer un copia y pegue. Lo que se aplicó en Chile, lo que se aplica en Argentina o en Colombia o en cualquier otra parte del mundo, nosotros lo tenemos que traerlo y ajustarlo a nuestras medidas. Es fundamental escuchar al Ministerio del Interior porque son los profesionales en el tema, son los que saben, son los que tienen la información y son los que combaten el delito día a día. Entonces, lo importante es saber qué es lo que ellos nos pueden aconsejar hacer. Está claro que esto es como una cadena donde cada uno de nosotros somos un eslabón y formamos parte de esa cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, una vez que estemos de acuerdo y hayamos recibido diríamos, los consejos y las recomendaciones del Ministerio del Interior, nosotros tenemos que hacer cosas. ¿Cómo qué? Bueno, van a tener que hacer inversiones, vamos a tener que cambiar algunas cosas que la idea es retardar el acceso al... ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de medidas? Puede haber de todo. Si es que la puede decir, porque capaz que hay algunas que... Bueno, ahí va. Es muchas cosas que nosotros no lo queremos decir y les pido que nos entiendan, porque cualquier cosa que decimos está tomando estado público. Entonces dicen, mirá, vos van a hacer esto, yo me voy a avivar y me voy a adelantar a esto. Pero vidrios blindados, por ejemplo... Pero el vidrio puede ser vidrio blindado, puede ser una cantidad de cosas. Lo importante, lo que está claro, es que hay que retardar el ingreso. Demorarlo. Y cuanto más lejos yo lo pueda anticipar el evento, mejor es. La reacción que a mí me va a permitir tomar es más rápida. O sea, por ejemplo, que la guardia esté afuera, por ejemplo. Sí,
A ver, las medidas son una cantidad. Tenemos que ser claros porque también, y nos contaba la policía, que esto pasa, que no es un hecho que uno dice, lo detectan, vos ves venir 10 motos juntos en la Rambla, en la calle o por donde sea. No, porque también ellos tienen su inteligencia, entonces se juntan, se coordinan y aparecen de forma de golpe todos juntos. Pero no es que vengo en banda como una banda de motoqueras. Claro. Entonces digo, hay que también saber qué es lo que pasa y por eso es fundamental la participación del Ministerio del Interior, porque ellos tienen la inteligencia, tienen la información, analizan los datos, analizan lo que pasa y tienen la experiencia. Entonces, ¿le parece efectiva esa idea de no permitir que vayan 2 personas en una moto? A ver, puede ser, hay que estudiar. Yo no me niego a ninguna, hay que probar y a veces algunas, hay que reconocer que algunas son probar efecto y error, ¿viste? Ensayo y error, y bueno, y ahí viendo si funciona. Es complejo, ¿no? porque bueno, esa medida, que es una medida que por algo lo está diciendo la policía, si algo que creo que esa idea viene del Ministerio del Interior, si por algo lo dicen, es porque entienden de que es una solución. Por supuesto que todas las medidas de seguridad que se tomen son incómodas. La seguridad por lo generalmente tiene 2 cosas negativas. Es incómoda y es cara. Es una realidad. Ustedes ven cuánto hace que de noche ustedes en una farmacia te atienden de afuera. Que ya no podés entrar. Eso altera la vida del consumidor que tiene que estar afuera en invierno, en verano, con calor, con lluvia, con frío, esperando. Pero también el comerciante pierde. Porque el comerciante, si yo entro en una farmacia y me voy a comprar un remedio X, pero ya que estoy y veo en la góndola que tengo un champú, que tengo una crema afeitar o lo que sea, puedo comprar. Ahora, si a mí me atienden desde afuera, con una ventana y viene el funcionario y me da el remedio, yo tengo que esperar afuera, pago y hago toda esa transacción, todos perdemos. Claro, las medidas tienen que contemplar las dos partes. Claro. ¿Esto ha pasado en otras partes del mundo que se pueda imitar de algún modo? Me hace acordar mucho a la situación del tema de los cajeros, como se explotaban, que era un fenómeno y no se encontraba la solución y se empezó a imitar de algún modo cosas que sucedían en el exterior. Yo creo que pones un muy buen ejemplo en el tema de los cajeros. Cuando se buscó una solución, que fue en definitiva el entintado de los billetes, bajó. El delito tiene 2 características fundamentales, migra y muta. En la medida que yo voy y estoy en una zona, controlo esa zona, o muta porque este tipo de delito yo lo manejo de esta manera, va a pasar para otro lado. Entonces, pero es muy bien, y eso nos comentaba en la reunión que tuvimos, el propio ministro del Interior nos decía, justamente, se tomaron medidas. Y en el caso de los cajeros, que era un robo prácticamente a diario. Bueno, se buscó una solución, todos estuvieron de acuerdo, se intentaron los billetes, se acabó el tema. ¿El Ministerio del Interior le sugirió, por ejemplo, en las farmacias poner las cajas vacías de los perfumes? Sí, y también nosotros lo planteamos en la reunión previa a la llegada del ministro, lo planteamos. No es fácil. ¿Y por qué es tan difícil? Y no es fácil, primero, porque es un costo muy elevado. Y la verdad que es un costo muy elevado. Yo no me di cuenta, pero cuando me dijeron, nosotros tenemos tantas farmacias, tenemos tantos productos, y abrir y poner una cantidad de productos así, es muy caro. Multipliquen esto por una cadena de farmacias grande y por la cantidad de perfumes que tienen. Porque una vez que lo sacás de la caja queda... Claro. ¿Ah? Entonces digo, y son esas cosas que hay que ver. Lo planteamos, que no fue una idea nuestra, fue una idea que lo manejó el ministerio en un momento y dijimos, señores, ¿por qué podemos esto? Bueno, a ver, hay que verlo. Hay tecnología, poner pantallas con, no sé, algo en 3D que a ver, hay expertos en seguridad que tienen muchísima experiencia en esto, el propio ministerio tiene mucha experiencia, la idea es cambiar ideas para ver qué se puede hacer. Lo que sí tenemos claro de que, como ustedes ven, esto impacta en todo, porque estas medidas, y ese es el problema cuando hablamos de seguridad, impacta primero que lo que hay que preservar es la vida del ser humano, que eso es lo prioritario. Pero después enteremos en otra cantidad de cosas, impacta en la salud de los propios funcionarios que trabajan. El otro día, el último robo que hubo, Piraña, que fue en la zona de Canelones, justo ahí en la interbalnearia, en una gran superficie, la gente queda asustada. A mí me decía un tipo, yo no voy más de noche a hacer compras. Me decía eso. Después también me decían, ¿y las personas que trabajan acá? Que se ven afectadas, las que trabajan en una farmacia. No es lindo estar sentado, estar trabajando en donde sea y que entre en una horda de 10, 15 personas en forma violenta, porque es violenta. Si bien hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido que lamentar ningún herido,
el estar acá, imagínense que entren acá y empiecen a llevarse de forma violenta, ataca, psicológicamente afecta a las personas. El otro día el fiscal Romano también hablaba de el elemento delictivo posterior, ¿no? La comercialización de estos productos ilegales, y llamaba a la reflexión de la gente de la existencia del delito de receptación. Pero yo quiero ir a otro punto, Lestido, porque también se manejaba... Es muy cierto, perdón, eso. Porque claro, si alguien los roba es porque alguien los consume. compra. Entonces tenemos que ver la responsabilidad de cada uno donde vamos. Pues esto, repito, esto es una cadena, no es solamente tomar la medida acá, sino ver qué es lo que pasa. Y eso es muy cierto. Y eso hay que trabajarlo, y por eso es bueno este tipo de... ¿Le prometió algo al Ministerio del Interior en ese sentido, en el trabajo de las ferias, uno tiende a suponer, donde se comercializan, en las redes? Sí, no es que nos prometió, no quiero ser claro, lo que hicimos fue primera reunión y quedamos en elaborar un grupo de trabajo, en crear un grupo de trabajo, que ya en estos días le estaríamos pasando los nombres al Ministerio, porque vamos a ser claros, era la primera reunión, iba a venir el ministro, nadie va a venir con recetas, Está es decir, clarísimo. hay que hacer esto. Lo importante, yo creo que la primera medida que se tomó fue esta reunión. Bien, yo le quiero preguntar si a la Cámara, Lestido, llegó alguna denuncia concreta sobre algo que se especulaba, e incluso en el centro de farmacias, de que de alguna manera estos productos robados volvían por alguna vía al comercio legal. Sí. Que hay, no sé, empresarios eventualmente o alguien que los volvía a adquirir para volverlos a vender. A nosotros no nos llegó ninguna denuncia en concreto, no tenemos ninguna denuncia. Es lo que se comenta. ¿Ah? Y algo nosotros entendemos de que si se está robando toda esta mercadería de alguna manera ingresa al sistema. Entonces tenemos, que no es un trabajo nuestro, nosotros vamos a poder colaborar con las autoridades, vamos a colaborar con las autoridades, ese es nuestro compromiso, de colaborar con las autoridades para terminar con este problema, tratar de por lo menos minimizar el riesgo de esto, y esa es nuestra función. Bueno, ya le pusimos, por supuesto, a la orden la Cámara, a las autoridades del Ministerio, porque entendemos que este es un tema que es grave, es duro y pega mucho en todos. Lestido, estamos hablando de trabajadores que tal vez tienen miedo de ir cubrir esos horarios, que además se exponen, ¿no?, a esa situación. Personas que van a consumir, que también tienen miedo de esos horarios. Un sistema comercial que se ve impactado por esto. Entiendo que se está analizando todo, pero ¿hay tiempos? ¿Se fijaron plazos? ¿Cuál es la celeridad? Mire, es rápido, tenemos ya el grupo para trabajar. La celeridad va saliendo a medida que se van tomando medidas, porque además nosotros no solamente nos hemos reunido en forma conjunta, que fue lo que hizo la Cámara. Quiero aclarar que el Ministerio no es algo nuevo para el Ministerio estaba preocupado. Nosotros nos reunimos en la tarde con el señor ministro, en la mañana ya el centro de farmacias había tenido una reunión con el ministro, perdón, el día anterior. Entonces, se está trabajando. Fijar tiempos es muy difícil. Yo no puedo, porque es muy difícil, porque además también hay que estudiar bien, porque no es decir, vamos a hacer esto, y hay que ver qué efecto negativo tiene. Porque yo le puedo decir, tal vez hay que hacer esto, sí, pero no nos olvidemos que en definitiva también tenemos que el comercio funciona en la medida que la gente circule, entre, y yo no le puedo frenar la entrada a la gente, se la podré limitar, buscaré mecanismos, pero todas esas medidas que yo tome, tengo que ver cómo impacta al final del día en la actividad comercial, y bueno, como siempre digo, siempre preservando, lo primero que hay que tomar en cuenta es la vida humana en materias de seguridad. Pero tenemos que ver si esto es practicable, si es viable, económicamente viable, porque si no es económicamente viable, es imposible practicarlo. Entonces, las medidas son varias, no son todos lados, no es lo mismo una farmacia puesta a la calle, con la puerta a la calle, que estar adentro de una gran superficie, no es lo mismo un supermercado que un shopping. Entonces, hay que estudiar. Habrá medidas en general y después habrá que ir a lo particular. Lestido, hay 4 letras que le están generando como un brote a los comerciantes, que es la T, la E, la M y la U. ¿Ya tienen calculado, digamos, la pérdida que están teniendo por el efecto Temu? Y le quiero preguntar, ¿qué les dijo Donde sobre esto? Bueno, en primer lugar, tuvimos la reunión con el ministro, que no solamente tocamos esto, no fue con el ministro solo, fue con el equipo del ministro y el equipo del Ministerio de Economía. Y concretamente sobre el tema Temu, el Ministerio entiende la problemática, está preocupado, está trabajando en el tema. También vuelvo con el tema de la seguridad. No hay una sola solución y cualquier cosa, esto es como un efecto dominó, cualquier ficha que yo toque, puedo hacer
un desparramo mayor. Entonces, no es decir, hagamos esto, tomemos esta medida, porque además lo más importante que nosotros como Cámara, que defendemos el libre comercio, tenemos que defender al consumidor, que el consumidor compre donde mejor le sirva o donde mejor entienda que él puede gastar su dinero. Ahora, lo que decimos nosotros desde el principio es, lo que está pasando ahora es que las condiciones que se están dando entre el comercio que opera con el régimen general y la actividad comercial que se está dando a través de Temu, o a través de las encomiendas, pero concretamente esto se acentuó con la llegada de Temu, es básicamente la diferencia que hay entre las reglas de juego de un lado y del otro. Y ahí es muy fuerte, está pegando muy fuerte. Entonces, lo que hay que buscar, y cualquier medida que se tome, hay que pensarla mucho, porque, repito, hay que ver el efecto que esto tiene. El Observador publicaba el 13 de mayo que el impacto de las compras web a través de Temu no se notó en las importaciones generales de vestimenta y calzado en el primer cuatrimestre del año. Sí, eso es una forma de ver el tema que no es tan así. Hay que ver cómo funciona la actividad comercial. Esas importaciones que están llegando, o que llegaron en su momento, son pedidos que se hicieron por lo menos hace 8 meses atrás. Temu arrancó en el Uruguay en abril del año pasado. Entonces, esto es muy claro. Yo cuando hago el pedido a las fábricas... Estaba en su auge, digamos. Claro, los embarques, muchos de esos pedidos ya estaban embarcados. Yo para fabricar esto, solicitar un pedido a una fábrica de este vaso o de prendas, yo ya tengo que adelantar el 50% para que lo empiecen a fabricar. El proceso de fabricación llevará 15, 20, un mes, 2 meses. Después hay que hacer todo el proceso de embarques y esta mercadería generalmente que también viene de China, pero entra por el régimen, o viene de cualquier origen, pero entra por el régimen general, esta mercadería tiene un tiempo. Esos pedidos que están llegando acá, sí, han entrado, son las importaciones. La pregunta es que no se está midiendo ahí, es si eso está llegando al consumidor final. Hay que ver los stocks que tienen las empresas porque no pueden vender porque les están vendiendo por el otro lado. Entonces, decir que aumentaron las importaciones y no impactó en la venta es quedarse con la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Porque en realidad lo que está pasando es que tenemos que ver si esa mercadería que ingresó, nos pasa a nosotros, si mañana se cayeran las ventas de automóviles, nosotros ya tenemos pedidos autos a fábricas. Ya llegan y tenemos autos en stock. Lo que cayó acá, se frenó acá. Claro. Pero esto ya, la ola esta es como un tsunami que demora en caer. Hay que ver resultados de ventas más adelante sobre aquí a fin de año y lo que va a pasar el año que viene. Entonces, es bueno el dato, pero el dato es imparcial. O es una parte de la información. Una foto previa. Es una foto previa. Ahora, Lestido, usted dice, bueno, si se toma una medida, hay que ver cómo repercute, está bien. Yo no sé qué les dijo Economía, pero está claro que o le afloja la cincha a ustedes y aprieta acá, o afloja acá y aprieta acá. O sea, no tiene mucha cosa para hacer Economía, ¿no? No, hay mecanismos, sí, pero hay que ver cuáles son los mecanismos que menos impacten. Nosotros confiamos mucho en el equipo que tiene el Ministerio de Economía porque con muchos de ellos hemos venido hablando de este tema. A la Cámara este tema no es nuevo. Este tema la Cámara lo maneja desde el 2012, ¿no? Desde el 2012 venimos trabajando cuando funciona o nace el régimen por compras en forma digital, compras internacionales en forma digital. Esto lo venimos siguiendo. El tema es que ya venía impactando, pero el problema es que se multiplica por 2 o por 3 a partir de la llegada de Temu. Y es un número, son cifras importantes. Fíjense que a febrero, marzo de este año, prácticamente la cifra de movimientos de bultos se mantuvo igual, casi 170.000 bultos, y las cifras en dólares que se operó es alrededor de los 15 millones de dólares en cada mes. O sea, eso nos indica, frente a lo que teníamos de diciembre del año pasado, que eran 167.000 bultos, que nosotros entendimos que esto se podía justificar, esa cifra se podía justificar por lo que eran las compras de fin de año. Sin embargo, febrero fue alto, marzo es más alto. Estamos notando ahora sí un poco de baja, porque hay que ser justos en abril, pero nosotros entendemos que es motivo de 2 cosas. Semana Santa en el medio, lo que pasó en esta guerra de aranceles a nivel internacional, que la gente pudo ver. el bolsillo. Exactamente. No, sobre todo, ¿qué va a pasar?
Aparentemente ya hay algunas señales de que, bueno, de que empiezan las conversaciones, sobre todo en estas dos grandes potencias. Y bueno, pero lo que nos estamos viendo es que esto sigue impactando, está impactando fuertemente, pero muy fuerte, y en todos los sectores. En las empresas más chicas y en las empresas más grandes. Esto es general, el impacto es general. Lestido, muchas gracias por estos minutos. Tenemos que redondear, perdone. No, por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.